Bueno, hablar del profesor Villoni es hablar de una historia de vida, de lucha y de logros en la Facultad de Filosofía y Letras. El profesor Villoni, en sus inicios, su vocación perfilaba hacia el derecho, pero después se dio cuenta que la literatura, la lengua española, esas eran sus debilidades. Y así estudió el profesor de letras en la Facultad de Filosofía, allá cuando la facultad funcionaba en el Colegio Nacional. Miren ustedes los años de lo que estoy hablando. El profesor Villoni se dedicó a esta profesión, fue profesor de lengua española, 1 y 2, y así llegó en su historia a la década del 80 en que fue cesanteado, en el periodo del proceso. Cuando se produce la normalización universitaria, el profesor Villoni es convocado por el profesor Salinas, que en ese momento era el rector normalizador, para actuar como decano normalizador de la Facultad de Filosofía y Letras. Y así, en ese carácter, actuó del año 84 al año 86. Le tocó un periodo bravo en la historia de la facultad, porque era el periodo en que había que regularizar concursos, en fin, toda esa tarea tremenda que llevó para normalizar la Facultad de Filosofía. Después, en el año 86, del año 86 al 90, es ya elegido por sus pares, por voto de los miembros de la comunidad de la facultad, como decano. Del 86 al 90, y nuevamente es elegido nuevamente del 90 al 94. O sea que él estuvo al frente de la Facultad de Filosofía durante 10 años, del 84 al 94. Y de los cuales yo he tenido la suerte, realmente porque ha sido una suerte, de acompañarlo durante 6 años como vicedecana. Así que conozco su accionar, conozco su pensamiento, conozco su bonomía. Era un hombre de bien, realmente, un hombre respetuoso de los demás, de la opinión de los demás. En el consejo directivo, por ejemplo, era de pocas palabras, prácticamente no participaba, él escuchaba atentamente, él dejaba hablar, dejaba hacer, dejaba discutir las ideas por los miembros del consejo directivo, que era el órgano de gobierno de la facultad en ese momento. Realmente haber trabajado con el profesor, haberlo seguido, ha habido momentos así críticos de salud del profesor, por ejemplo, en un momento tuvo un infarto, quedé yo al frente de la facultad por unos meses, regresa. En otros momentos, con su visión bastante disminuida, es operado de cataratas, y me acuerdo cuando vuelve, íbamos recorriendo a la facultad por uno de sus pasillos, y me dice: Irene, ¿qué le pasa, profesor? Veo, había un cartel en uno de las paredes, y dice: veo, leo, estoy leyendo. Se imaginan para él, un excelente lector, que vivía con sus libros. Realmente fue una alegría tremenda haber escuchado eso. El profesor Villoni fue, como les dije, muy respetuoso de las personas, sean sus amigos o no. Él dejaba ser, dejaba trabajar, una persona muy serena, muy noble. Yo siempre destaco la bonomía del profesor Villoni en todo su trayecto. Así como se dedicó 10 años a llevar las riendas de la facultad, nunca dejó tampoco de dedicarse a lo que era su vocación, que eran las letras. Él así escribió sobre la actividad poética en Tucumán, desde 1870 prácticamente a lo largo de un siglo. Escribió también, publicó sobre 3 generaciones de poetas en Tucumán. Y cuando él se retira de la facultad, que vuelve a la cátedra de lengua española, la facultad le publicó un trabajo
que yo pienso que fue el cierre de su vida profesional, que es apuntes para historia de la novela desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX. Ese fue, digamos, su broche final. Él estuvo en la facultad hasta prácticamente los 80 años. Y bueno, al final ya se retiró, se dedicó a sus libros en su biblioteca particular, y bueno, y a acompañar a su esposa, que estaba también con serios problemas de salud. Chicha era también profesora de letras, así que la acompañó hasta sus últimos momentos. Y el profesor falleció en el año 2011, ya casi con 90 años de edad. O sea que tuvo una vida de estudio, de hacer, de dejar hacer, de respetar a la gente, de ese trato generoso, ese trato noble, sean sus amigos o no. Eso lo destaco, pero porque fue así, y realmente un gran compañero. Me acuerdo cuántas veces él nos prestaba las novelas que estaba leyendo para que leyéramos nosotros, o terminábamos nuestra gestión del día viernes, salíamos con un grupo de gente a comer unas empanadas, un locro, y nos divertíamos también escuchando sus anécdotas y sus cosas, ¿no? Realmente, para mí el profesor Villone es una persona que ha dejado sus huellas en la Facultad de Filosofía. Son 10 años que él ha estado al frente de la facultad, antes como profesor, en su momento cesanteado, vuelve. Yo me acuerdo una vuelta en la época de su cesantía, yo iba por una de las veredas y veo que el profesor Villone venía por la del frente, y lo veo y cruzo a saludarlo. Y me dijo algo que, Irene, dice, yo a usted le agradezco que se haya cruzado a saludarme, porque hay mucha gente que al contrario se va y no me mira, me da vuelta la cara. Entonces, bueno, son esos gestos, esas cosas que yo rescato del profesor Villone, que dejan un recuerdo imborrable, realmente, para uno y para la vida de la facultad. Realmente esa bonomía, ese trato afable, sereno, la serenidad del profesor Villone era loable, realmente. Yo creo que, yo no sé si alguna vez lo vi enojado, alguna vez quizás, pero no perdía esa compostura, ¿no? Era realmente ese trato sereno, apacible, de no levantar la voz, de dejar trabajar. Como les digo, en el consejo muchas veces se le pedía a él que dé su opinión, la daba, pero él no era el personaje activo de la reunión. Él dejaba que fueran los consejeros, porque son los consejeros los personajes activos del gobierno de la facultad. Así que todo eso es rescatable al recordar a mi querido profesor Villone, por el cual guardo un profundo respeto hasta el día de hoy. Antes de terminar, quiero destacar también que el profesor Villone fue un defensor de primera línea de los postulados de la reforma universitaria y ajustó su accionar a esos postulados. Esos postulados tan caros a la vida universitaria nuestra, la autonomía universitaria, el cogobierno de profesores, estudiantes y egresados en su momento, la libertad de cátedra, los concursos de oposición, la extensión universitaria con la que se reconocía la misión social de la universidad, la investigación en la universidad, la educación laica y gratuita, esos postulados él los respetaba y estaba totalmente convencido de que era así, inclusive la proyección latinoamericana de los postulados de la reforma, es decir, el movimiento estudiantil que
empezaron a aparecer las federaciones estudiantiles en distintos países de América Latina. Entonces, también quiero destacar eso, que fue un gran reformista, el profesor Villone.